Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras, señores, bienvenidos a esta su casa, la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Esta tarde, en nuestra programación anual, pues le corresponde el turno al desarrollo de un ciclo de conferencias sobre arquitectura y ciudad que ha organizado la sección de arquitectura de esta Real Corporación. La ha organizado con el título genérico de La huella del tiempo, la intervención en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Estas conferencias se celebrarán en este salón de actos, en el Salón de Carlos III, así le llamamos nosotros, porque fue el monarca que dotó económicamente a la Escuela de Bellas Artes de nuestra ciudad con una asignación anual que permitió el que esta corporación pudiese desarrollar de forma un tanto desahogada la docencia, el poder enseñar a los nuevos artistas, arquitectos, escultores, pintores, etcétera, los nuevos métodos, las nuevas técnicas que se imponían en el siglo de las luces. Tendrá lugar este ciclo, por tanto, desde el día 13, o sea, desde hoy martes hasta el próximo jueves, día 15. Hoy, 13 y martes, día de San Antonio, además, tenemos la suerte de inaugurar el ciclo con la primera conferencia, cuya introducción van a realizar don Francisco Torres, que es arquitecto y académico numerario de esta real institución, y don Javier Huesa, arquitecto y jefe de servicio de la Gerencia Municipal de Urbanismo. A continuación intervendrá don Álvaro Jiménez, también en este caso arqueólogo, que disertará sobre el tema denominado Cautelas y Revelaciones, la campaña arqueológica. Dicho esto, le cedo la palabra a nuestro querido compañero, don Francisco Torres. Excelentísimos señores, ilustrísimos académicos, patrocinadores de este ciclo, señoras y señores. Como saben ustedes, el objeto de estas jornadas es la rehabilitación parcial de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. No voy a avanzarles ahora la descripción de este gran edificio de nuestra ciudad, pues será objeto de las distintas exposiciones que estarán a cargo de los profesionales responsables de la actuación, pero sí reconocer la singularidad de una actuación patrimonial en la que su objeto es prácticamente desconocido por el común de los ciudadanos, debido a que su uso como instalación estratégica de interés militar ha restringido drásticamente su acceso. ¿Qué entendemos por rehabilitación? Es un tipo de intervención que ha existido siempre y caracterizado buena parte de la historia de la ciudad y de la arquitectura. Al fin y al cabo, supone la ejecución de determinadas actuaciones en un edificio existente para acometer problemas derivados de la obsolescencia funcional, de la necesidad de solucionar patologías estructurales o constructivas, cambios de uso, ampliaciones de superficie o incluso la voluntad de introducir un nuevo imaginario formal. Es habitual que cualquier obra de arquitectura pueda estar determinada por preexistencias, sean condiciones de un lugar geográfico o de un entorno urbano. Pero la obra de rehabilitación se produce además en el seno de un edificio o de un conjunto de ellos. El hecho diferencial en nuestra época y central en estas jornadas será la valoración patrimonial de todo o parte del edificio a intervenir, algo que trasciende de los meros intereses individuales del promotor o del propietario y ante la que el propio planteamiento del arquitecto vendrá determinado por las exigencias de atender al cumplimiento de normativas cautelares, planeamientos urbanísticos o incluso requerimientos legales. Cualquier obra de arquitectura debe ser analizada en toda su integridad y, en el caso de las obras de rehabilitación que estamos considerando, como una unidad en la que se integran tanto partes que deberán ser objeto de una intervención de restauración como partes o sistemas que serán necesariamente de nueva ejecución. Sin embargo, para nuestro empeño de hoy,
el entendimiento del objeto de nuestra actuación como integrante de un patrimonio colectivo de carácter monumental, es procedente y hasta necesario considerar aspectos históricos y conceptuales de la tradición y el debate sobre la conservación y restauración de las ruinas y restos antiguos, valorados tradicionalmente como monumentos. Multitud de análisis y trabajos específicos se han ocupado de estas cuestiones. Sin ir más lejos, en nuestro propio entorno académico, un trabajo de la profesora María del Valle Gómez de Terrero suscita algunas cuestiones de gran interés para esta ocasión. Cuestiones como la vinculación de la representación que desde el siglo XVI han hecho pintores, grabadores y dibujantes de las ruinas antiguas y clásicas, con la valoración que hacían de ellas los estudiosos e interesados que podían acceder a esas imágenes y tenían la expectativa de visitar in situ esas ruinas. Y de ahí la exigencia de plantearse la conservación, en definitiva, la detención del proceso de degradación de dichos restos y de cómo es esa representación la que fijará la imagen que se espera mantener y, consiguientemente, el debate intelectual sobre la licitud de las actuaciones que deberá exigir su conservación y que supondrán necesariamente la introducción de elementos ajenos a la obra original. Y aún más cuando ya en una época más cercana, nuestra época, se globaliza el rito y la experiencia del viaje y la visita a las ruinas de los monumentos clásicos o antiguos. Y de ahí la introducción de un nuevo concepto en cartas y normativas, una idea nueva que será la de facilitar la legibilidad de esos restos para el visitante no especialista y que llevarán a actuaciones de reconstrucción hasta completar una imagen pretendidamente cercana a la original que pueden llevar finalmente a considerar como artificio a la obra restaurada. Se suele simplificar el debate histórico, ejemplificándolo en la confrontación nacida en el siglo XIX entre los planteamientos de John Ruskin, de 1814-1879, que afirmaba: la conservación de los monumentos del pasado no es una simple cuestión de conveniencia o de sentimiento. No tenemos el derecho de tocarlos, no nos pertenecen. Pertenecen en parte a los que los construyeron y en parte a las generaciones que han de venir después. Y, por contrario, los de Viollet-le-Duc, que afirmaba: el restaurador debe ponerse en la piel del arquitecto creador primitivo, entender el espíritu de la obra y aplicarlo a la reconstrucción de la misma. Restaurar un edificio no es conservarlo, rehacerlo o repararlo, es restituirlo a un estado completo que puede que no haya existido nunca. A día de hoy, la práctica y la ya tradición contemporánea, tanto de la restauración como de la rehabilitación, abunda en una teoría de ejemplos muy extensa. Dos extremos, de los que hemos hablado, Viollet y Ruskin, de una línea de pensamiento en la que podemos encontrar una gran disparidad de actuaciones estimuladas por una cada vez mayor tendencia a rehabilitar edificios de carácter patrimonial. Tendencia que, por un lado, permite la conservación del edificio en cuestión y, por otro, prestigia a la institución promotora. Así, hoy, la actuación en un conjunto o edificio de interés patrimonial, sea del alcance que sea, puede llegar a convertirse en un asunto de interés público, un asunto en el que intervienen diversos actores. Por una parte, un particular o una administración que tienen la titularidad del bien y promueven una operación de rehabilitación que viene determinada generalmente por la dotación al edificio de nuevas capacidades, siendo el promotor quien plantee el alcance y las características de la intervención. Por otra parte, una administración legisladora que ha promovido disposiciones normativas, estableciendo cautelas o incluso determinando características y alcance de las posibles intervenciones por medio de cartas de restauro, planeamiento de protección, reglamentos o leyes patrimoniales, y encomienda a sus servicios técnicos que controlen los proyectos y obras. Finalmente, los trabajos se encomiendan a un equipo de profesionales acreditados que deberán llevarlos a cabo bajo la tutela, la vigilancia de ese cuerpo normativo y de los técnicos de la Administración Cultural garantes del cumplimiento de la ley. Y una cuestión de importancia en la que muchos de los analistas más rigurosos ponen el énfasis será la diferencia entre estar en un lado, los que desde la teoría son impulsores y o redactores de las distintas cartas o normativas, o en el otro, los responsables de redactar los proyectos
y dirigir la ejecución de las obras, incluso cuando ambos papeles han recaído a veces en la misma persona. En última instancia, la importancia de la confianza en un profesional contrastado y bien informado, pues es el arquitecto con su específico quehacer el que debe mediar entre esos valores patrimoniales colectivos, compartidos, y la nueva y necesaria intervención. Pero también la importancia de la preparación de un público, una ciudadanía que en definitiva detenta esa propiedad patrimonial colectiva, crítica y bien informada. No parece que la confianza ciega en las determinaciones legales o normativas pueda ser garante absoluta de la bondad o adecuación de la actuación. En definitiva, añadiríamos la certeza de que al final estaremos ante una nueva obra, que deberá percibirse y analizarse en su integridad como tal, en la que se iluminen mutuamente lo antiguo preexistente y lo nuevo, y evidenciar cómo se ha actuado para hacerlas convivir y configurar esa nueva arquitectura. Según el reglamento de esta Real Academia, sus fines esenciales son el conocimiento, fomento, protección y difusión de las bellas artes y el patrimonio histórico-artístico en todas sus manifestaciones. De ahí que la iniciativa de convocar estas jornadas y disponer así una plataforma de difusión y diálogo sobre una intervención tan significativa como la rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla es ocasión para cimentar el cumplimiento de estos objetivos y hacerlo desde el concurso de los profesionales directamente responsables de la actuación. Mañana miércoles expondrán su trabajo los arquitectos Francisco Reina y Eduardo Martínez Moya, junto con el restaurador Jesús Serrano. El jueves tendremos ocasión de debatir en una mesa a la que precederá la intervención de Eva Díez, escritora y periodista, a la que hemos confiado su moderación, demandando a un público informado que interpele sobre las decisiones que han orientado y conducido la obra. Hoy, en el seno de la introducción a las jornadas, intervendrá Javier Huesa, arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al que la institución municipal ha confiado el seguimiento y gestión del programa y el horizonte de la intervención. Finalmente, será el arqueólogo Álvaro Jiménez quien exponga también hoy los trabajos e investigaciones arqueológicas realizados en el ámbito de la fábrica. Es esta una de las actuaciones, por otra parte obligadas, que se llevan a cabo con ocasión de la ejecución de las obras y que, analizando y estudiando lo todavía no conocido, bien por encontrarse soterrado u oculto entre fábricas o revestimientos posteriores, saca a la luz los restos que permitirán un mejor conocimiento de la historia urbana del lugar y el edificio, y frecuentemente proporciona elementos que suelen acrecentar el catálogo de piezas patrimoniales a considerar y, por qué no decirlo, pueden poner en crisis y normalmente exigir un replanteamiento de algunas de las decisiones previas del proyecto. Será una cuestión de suma importancia en el proceso de rehabilitación considerar y acertar con el equilibrio entre las demandas de uno y otro de los campos y actores que están jugando en una actuación que suele tener tasado el tiempo y el presupuesto. Pero toda actuación de rehabilitación necesita, además del constructor, que finalmente organiza y lidera un equipo de profesionales capacitados y concernidos en un trabajo con un objetivo compartido. En nuestro caso, además, esta academia quiere expresar vivamente su agradecimiento a las dos empresas que participan en la UTE adjudicataria de las obras, Ferrovial y Heliopol, por el generoso patrocinio que permite celebrar adecuadamente estas sesiones. Estamos, por lo tanto, en el inicio de una jornada de las que esperamos, al igual que del transcurso de una obra de estas características, acabar cuando menos informados de las expectativas y de los empeños de los distintos actores y conocer de primera mano unos resultados que deberán percibirse finalmente, como en toda obra de arquitectura, con el obligado conocimiento y visita al edificio. Para finalizar, permítanme ilustrar brevemente cómo en 3 actuaciones originadas por las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Berlín, sigue vivo el debate y la confrontación de tendencias de intervención ante la cuestión de la huella del tiempo en la arquitectura. Pasa. La antigua Schauspielhaus, el teatro en prosa de Berlín, perdón, esa no es. Esa. La antigua Schauspielhaus, el teatro en prosa de Berlín del arquitecto Schinkel, semidestruido en la guerra, reinaugurado en 1984 y sede hoy de la Orquesta de Conciertos de Berlín desde 1994. Ven arriba 2 imágenes, dibujos de Schinkel, tanto del espacio escénico como del espacio público, del público, y abajo la situación actual,
Para ello, en la rehabilitación, el interior fue transformado para albergar salas de conciertos y configurada en esta rehabilitación al modo en que lo hubiera hecho el propio Schinkel. Pasa, por favor. El antiguo Palacio Real, fuertemente dañado durante el conflicto mundial. Arriba a la izquierda, dos imágenes, tanto del estado previo a la guerra del palacio, debajo de esa imagen, el espacio abierto resultado de la demolición hecha por las autoridades de la República Democrática Alemana y luego reconstruido posteriormente entre 2013 y 2020, en parte con las formas y elementos que existieron anteriormente, foto inferior, y en parte en el resto mediante una arquitectura pretendidamente contemporánea. Pasa, por favor. Y el Neues Museum, también de Berlín, construido entre 1847 y 1855 y también fuertemente destruido durante la guerra, que se abre en el año 2009 tras una obra realizada por el arquitecto David Chipperfield, en las que conviven elementos del edificio que muestran las heridas de la guerra con estructuras y paramentos de una sensibilidad contemporánea. Como ven, la vieja y nueva polémica sobre la presencia de las huellas del tiempo en nuestro patrimonio construido y rehabilitado se muestran armadas una y otra con mimbres muy parecidos. Voy a ceder la palabra a don Javier Huesa. Javier Huesa Laza, nacido en Málaga, es arquitecto, formado en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, experto universitario en ordenación del territorio y derecho urbanístico. Su actividad profesional se ha realizado compaginando el ejercicio libre hasta 2011 y la gerencia de urbanismo de Sevilla desde 1991, pasando por diferentes servicios. Director técnico de proyectos con financiación europea desde septiembre de 2016, es jefe del Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana con competencias en accesibilidad universal, movilidad ciclista, fondos europeos, infraestructura de datos espaciales, paisaje urbano, cartografía, telecomunicaciones y Smart City. Director de los contratos de varias concesiones administrativas en colaboración público-privada, como el Mercado del Barranco, Estación de Cádiz, Centro de Mayores del Porvenir o Antiguo Mercado de Puerta de la Carne. Desde 2018 es responsable y coordinador del proyecto Magallanes ICC 5E, proyecto transfronterizo confinanciado por la Unión Europea, Interreg, en la Real Fábrica de Artillería, formando parte de la dirección facultativa de las obras de conservación y rehabilitación del sector occidental para la instalación del Centro Magallanes ICC. Cedo la palabra a don Javier Huesa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Academia por la invitación y a Paco Torres por decidir que sea la Fábrica de Artillería parte de este ciclo de conferencias aquí en la Academia. Cuando Paco me comentó la posibilidad de afrontar la Fábrica de Artillería y las obras que se están desarrollando en el sector occidental, quiso enfocarlo en primera parte cómo se veía desde el que es promotor de las obras, que es la gerencia, es el ayuntamiento, y bueno, yo estoy básicamente en ese sentido aquí para enmarcar esto como nace. En el febrero del 18, el gerente que teníamos entonces, Ignacio Pozuelo, pues como yo dentro de la gerencia llevo fondos europeos, entre otras cosas, pues me llamó y tuvimos una reunión de, oye, va a haber una convocatoria de proyectos estratégicos cofinanciados dentro de Interreg que estaban relacionados, son pequeñas anécdotas de por qué nacen las cosas, que muchas veces no se saben en él. Esto nace por el desacuerdo de la Unión Europea con el acuerdo marco de pesca con Marruecos. Hay un dinero, prácticamente 100 millones de euros, que se decide entre el Gobierno de España, la Unión Europea y la Junta de Andalucía en que ese dinero no se puede perder y entonces se van a montar una convocatoria de proyectos estratégicos. Básicamente son 4 proyectos estratégicos y básicamente a 30 millones de euros cada uno de ellos, en lo que es la frontera del área afectada por ese desacuerdo de la pesca, que es el sur de Portugal, Alentejo, Algarve y Andalucía. De ahí nace una convocatoria y esta convocatoria es la creación de centros de industrias culturales y creativas en los 3 territorios, Alentejo, Algarve y Andalucía. Y bueno, no te dejan de dar unas pequeñas directrices y decir, y esto hay que sacarlo. ¿Cuál era el objeto? Como centro
en Andalucía era Sevilla y es una decisión evidentemente política de que sea la fábrica de artillería. Mi primer acercamiento a la fábrica de artillería se produjo en 2012, en septiembre, cuando a mí me enviaron a supervisión dentro de lo que es la gerencia, ¿no? Porque el primer proyecto que se hizo por parte de la gerencia, una vez que el edificio, después del acuerdo del 2008, revierte a patrimonio del ayuntamiento, pues un regalo muy bonito, pero envenenado, como todo pasa con todas estas cuestiones, bueno, las casas de patio bandera, es decir, la administración central desamortiza y te da los edificios de aquella manera, y ahora toca invertir y invertir mucho. Mi primer acercamiento fue en aquel momento y hasta 2016 todos los proyectos y todas las intervenciones que la gerencia ha ido acometiendo, yo las afrontaba desde supervisión de proyectos. Cuando llega a esto, lo primero que es planificar un poco en qué punto estaba. Hablo febrero del 18, la estrategia que marcamos es necesariamente una intervención de este calibre, se debe de acometer con una asistencia técnica especializada y acreditada, evidentemente, porque no se pueden hacer proyectos de este calibre, no pueden ser proyectos por administración, porque no cabe. Si hay que trabajar un sábado o un domingo por las noches, se trabaja y punto. Entonces, eso era una primera estrategia. Era también una estrategia clara el que la licitación que fuere, una vez que se obtuviera un proyecto, tendría que ser también exigente y acreditada, como así pasó, tan como pasó que el comentario, el run en la ciudad cuando salió, era esto está dado, y no estaba dado. Al final, bueno, los que patrocinan, que es la UTE Ferrovial y Heliopol, pues se quedaron un poquito sorprendidos cuando se les llamó a decir, oiga, que son los adjudicatarios, ¿no? Entonces, las cosas pasan como van pasando. En todo ese momento, la convocatoria del proyecto europeo se formaliza en julio de 2018. Un problema, porque yo voy a hablar de ciertos problemas, un problema con lo que nos encontramos en este tipo de cuestiones es las convocatorias europeas normalmente salen en verano y se conceden en el último trimestre del año, comenzando sus periodos elegibles a final de año. El contrato se firmó el 10 de diciembre del 2018 y había unos plazos muy perentorios. Eso tiene la problemática de que presupuestariamente, cuando es desde la Administración, generar presupuesto para incardinar todo este tipo de intervenciones. El proyecto Magallanes en mi servicio ha tenido 17 contrataciones. 17. De la obra, que era lo más importante, hemos tenido 3, ¿vale? Pero del resto son otro tipo de actividades. Generar eso, la capacidad administrativa que hay que tener para todo eso es muy compleja. Cuando afrontamos la obra, el proyecto se firma el contrato de adjudicación después de un concurso público en junio del 19. La programación era 7 meses para entregar un proyecto de ejecución, 2 para un proyecto básico, 5 para un proyecto de ejecución, porque había un plazo determinado. 2021, 31 de diciembre acababan. Pero vino la pandemia y la pandemia lo puso un poco todo patas arriba. Incluso el haber tenido, de saberlo, más tiempo para muchas veces sopesar las decisiones a la hora de cómo se interviene. El proyecto es un gran proyecto, pero el edificio, como dice mi amigo Paco Reina, el edificio te va hablando a medida que vas interviniendo, ¿no? Y Paco, tú de eso sabes bastante, ¿no? En ese sentido, al final de enero del año 21, después de un proceso selectivo en una licitación que se presentaron 11 empresas con un pliego bastante exigente, en el que se quedaron por el camino 6 empresas se quedaron, no llegaron a la oferta económica porque fuimos bastante exigentes en ese sentido en una oferta técnica, una propuesta técnica, qué hay que hacer o cómo hay que exigir a quien vaya a ser posible adjudicatario. Y una parte muy importante de cómo afrontamos, y en este caso como responsable afronté, una vez que tuvimos un adjudicatario para redactar un proyecto, que era Paco Reina de Artec, Paco Reina y Eduardo, lo primero que yo hice fue irme a la Delegación de Cultura, a la Comisión de Patrimonio, y a pedir cita, como uno más,
a hablar, en este caso, con Juan Antonio Fernández Naranjo como responsable para decir, oye, tenemos esto entre manos. Tenemos un proyecto de este calibre, de esta magnitud, y evidentemente yo requiero la colaboración de la Administración de Tutela, que es Cultura. De nada vale irnos sabiendo, y cuanto antes nos pongamos a trabajar y a colaborar, creo que esa parte se notó en la elaboración del documento y en los resultados. ¿Qué dificultades una vez que vamos a comenzar una obra? Las consabidas de una obra de la Administración y la Ley de Contrato del Estado. Yo también he trabajado en la empresa privada y tiene sus perjuicios, pero respecto a obra tiene una gran desventaja, que cuando llegas a acuerdos, llegas a acuerdos. La Ley de Contrato, por desgracia, no está hecha para construir y menos para rehabilitar, porque cada vez que hayes algo, enseguida, teóricamente, y entonces las obras pueden ser eternas. Y además tienes que ir de una manera muy procelosa acometiendo cada una de las cuestiones. ¿Eso cómo se afronta? Se afronta con decisión, se afronta con el apoyo, evidentemente, de un adjudicatario que también ha apostado por esta obra, por la importancia, por su magnitud y porque realmente creo que era algo en el que o confluíamos todos o hubiera sido pues lo normal, como pasa con muchas desde la Administración, que es pararse. Sin más, yo voy a hablar, porque la parte de las dificultades muchas veces se saben, ¿no? Como mañana van a hablar los redactores del proyecto de la intervención, y como el edificio en sí es un edificio bastante desconocido y bastante silente, porque han pasado siglos por él y el común de los ciudadanos lo desconoce, sí me gustaría enmarcar mi visión como responsable, también como dirección facultativa, de a qué nos enfrentamos una vez que yo abro las puertas, julio del 2019, con 39 grados, que me llevé a los adjudicatarios y decir, señores, esto es lo que tenemos entre manos, ¿no? Y es importante, y por eso son estas imágenes, cuestiones que a mí, como responsable de la Administración, en este caso de la propiedad, creo que había que ir imbuyendo más allá de lo que sea una propia intervención, un propio proyecto y demás, de lo que es el edificio y de lo que nos va diciendo. Bueno, esto es una maqueta del concurso, ¿vale? Pero es importante que estamos en un recinto de unos 21.000 metros cuadrados construidos, absolutamente acotado, cerrado a los ojos ciudadanos, por ser un elemento estratégico militar, que estuvo fabricándose hasta finales de los 70, principios de los 80, tuvo actividad industrial y que tiene esta planta. El sector de obra es el sector que en la imagen está a la derecha, que es el sector occidental, de lo que hablan la famosa calle. Esa calle no, esa calle la creó la fábrica, esa calle no era calle. Esa calle, cuando la intervención de Tomás Botani en el siglo XVIII se hace, es cuando se genera y se crea. Hay planos y hay de todo, ¿no? Importante también, para cuando se pueda visitar y para cuando se expliquen, los dos elementos que para mí me parecen, para mí y para, sobre todo yo he aprendido de Paco y de Eduardo en esto, por su mayor trabajo que han tenido, el cómo el sector de la fundición mayor, o como le llaman la catedral, con esa monumentalidad, tiene relación con la propia industria, que es el barrenado en vertical que se hacía de las piezas de bronce, que Jean Maritz evoluciona, que aunque pudiera ser una involución porque se vuelven a las máquinas de sangre, lo que revoluciona es que el barrenado se hace en horizontal, no se hace en vertical, gana en precisión, gana en rapidez y además un elemento fundamental, de ahí que se cierre la fábrica. Antes se mandaba a barrenar a algunos de los molinos que había en el Guadaira, que había 9, y Jean Maritz dice que no. El curso del Guadaira no es constante, los tiempos de transporte, todo en la fábrica, recinto cerrado, y aunque pueda parecer una involución industrial, volver a las bestias, a las mulas, pues lo que gana en eficacia. Y el edificio lo que gana es en magnitud. Este es un plano de 1883
que es justamente de todo el sector occidental, ¿de acuerdo? En la que aparece que no está edificado, la parte más abajo, es la crujía que actualmente tenemos en Eduardo Dato, que es un proyecto de cierre de San Martín, que es posterior a Llamariz, que fue una década posterior a la finalización del proyecto de Tomás Botani. Yo estoy hablando de esto que pueda tener relación por enmarcar a lo que vendrá mañana de explicación, y porque creo que también es importante a los que hayan entrado en estos distintos años por las actividades que se han generado en la propia fábrica, una fábrica o unos espacios muy desnudos, como una gran monumentalidad, pero la realidad que yo no he querido perder bajo ningún momento es la realidad de que ahí había muchas cosas. Eso era una fábrica, había muchas cosas y mucha gente. En el siglo XIX, hay una tesis doctoral de un economista de Barcelona, en el siglo finales del XVIII y principios del XIX, allí había más de 4.000 y pico, 4.630 y tantos jornales externos a la fábrica. Es decir, esto era un espacio de una gran actividad donde pasaban muchas cosas. Las paredes no estaban desnudas. El edificio tiene muchas huellas, y ya se explicará, y esas huellas están y pasan todas estas cosas. Sí, vemos la monumentalidad de este espacio, pero este espacio llegó a tener este sinfín, que parece que estamos en un aeropuerto abandonado de cualquier ciudad más allá del este o más en otras latitudes, pero pasaban estas cosas en esos espacios. Si nos circunscribimos a esta monumentalidad, bajo mi punto de vista, pudiéramos estar equivocándonos un poco en cómo son los espacios y cómo se debe de intervenir, ¿no? O cómo en la nave central de Botani, estas máquinas, son máquinas eléctricas, son máquinas modernas, pues se iban disponiendo los militares. Cuando fueron teniendo necesidades, ellos fueron ocupando. No tenían miramientos en que si el edificio era más monumental, más patrimonial, no, ellos iban a la eficacia de lo que era una industria militar, que no hay que olvidar la historia de esta fábrica, la mayor fábrica de artillería de toda Europa. En España hubo 3, la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, una en Barcelona, que solo duró 10 años, y otra en la Cavada en Santander, que sí estuvo hasta el siglo XX, hasta finales del XIX, principios del XX, pero la que permaneció fue esta. Estos son fotos del estado en que nos encontramos antes de comenzar las obras, con los grandes arcos mixtos apeados por sus patologías, con estos grandes espacios, ¿no? O estas imágenes y estas huellas de los distintos elementos como van pasando. Esta foto fue un poco importante en el devenir de la obra, ¿no? Porque, bueno, cuando comienzan estas obras que son... Esto fue una licitación de 23 millones de euros de obra, se adjudicó por 17, y la importancia, el poco tiempo y la presión hacia todo el mundo hace que al principio pudiéramos decir que se anduvo marcando un poco el territorio, ¿no? Es decir, la contrata por un lado, la dirección facultativa por otro, pero un día Eduardo me dice: oye, yo creo que esto es algo que es una oportunidad, y me gustaría ver qué te parece como propiedad el que explicáramos los arquitectos a la gente involucrada en la obra que va a estar allí trabajando el proyecto y de qué se trata, ¿no? Y a mí me pareció importante porque era ahormar un poco todas estas dificultades, ¿no? Y entonces, pues una mañana se citó de oficial para arriba a todo el que quiso para que los dos arquitectos, están allí con las mascarillas, Paco y Eduardo, que en este caso era proyectar sobre aquella pared de fondo una explicación del proyecto. Eso sí cambió bastante el sentido de todos los que allí estamos trabajando, ¿no? Porque, bueno, a la gente le hace un poco copartícipe de que esto es una cuestión coral, esto no es una cuestión de hay un arquitecto que es muy listo, muy bueno, muy genio. No, estos son proyectos muy complejos, son proyectos donde hay que coordinar muchas visiones y donde además el operario
que es al final el que trabaja, también debe estar involucrado. Si se lo toma como algo suyo, siempre es bueno. Y yo creo que sí fue un acierto desde ese punto de vista. La obra y la fábrica, de verdad, es un agujero negro. Una vez que entras allí, es difícil salir. ¿Por qué? Porque no solo es que te atrapa, es que te absorbe de todas las maneras. Elementos que aparecieron detrás de esas paredes, que nosotros en planimetría antigua sí aparecieron, que tuvieron huecos. Una de las primeras cosas que Álvaro un día, yo quiero hacer una cata en paramento allí y tal, y apareció que detrás de esas paredes estaban las puertas originales del siglo XVIII que los militares habían tapiado, con distintos elementos que no solo hablan de la materialidad de un elemento de fundición, como sea esto, sino con estas cosas, ¿no?, que hablan de un elemento que es más sociológico, ¿no? Ahí hay unas cuentas de gente que estuvo trabajando, desconocemos la fecha realmente, pero estamos hablando del siglo XIX con seguridad, en la que eso ha permanecido, ¿no? Eso también yo creo que imprime carácter al cómo se interviene en la propia fábrica o propio edificio. O sorpresas de este tipo, que no dejan de ser pues una realidad. Cuando yo hablaba de que los militares, cuando tenían una necesidad, la afrontaban y sin más, como era recinto militar, no tenían que darle cuentas a nadie, pues quitando unos falsos techos nos encontramos esas vigas de madera y unos elementos metálicos y una placa Robertson que dice, coño, joder, esto es muy reciente, ¿no? Y te pones a buscar datos y no tienes datos, ¿no? Y tiramos por arriba y tenemos esto y ya te pones a investigar y bueno, aquí vemos del día que nos encontramos con esto, con una lámina y ya te pones a investigar y esto es una foto aérea de noviembre del 2001 y ahí se puede apreciar lo rojo, es una cubierta de uralita pintada en rojo de lo que era un patio que fue cubierto prácticamente enseguida, pero vemos cómo entesta con una parte de una cubierta a dos aguas que es el antiguo taller de grabado y unas zonas vestibulares. Eso es 2001, pero en 2004, que no se puede, la parte central, como veis, pues no existe. De eso tendrán datos los militares, porque la gerencia os puedo asegurar que no hay absolutamente nada, ni una licencia, ni una solicitud, ni nada. Es decir, hay cuestiones que te tienes que ir enfrentando y vas conociendo todo este tipo de circunstancias, ¿no? Esto es el elemento arqueológico, Álvaro, del 2003, de ahí de Don Simón, que estaba allí metido, es decir, que del operario que se dejó allí su resto, es decir, aquí yo voy dejando mi huella, ¿no? Y bueno, no dejan de ser unas ciertas curiosidades, ¿no? Y yo esta es la última, que está ahí Álvaro, en la primera o de las primeras visitas que hicimos, que es lo que le llamamos el camaranchón, que es el bajo cubierta que hay en la nave central de Botany. Arriba está la foto de la maqueta original que está en el Museo del Ejército en Plaza de España, que Paco, antes esa maqueta, conoce que estaba en la propia fábrica, y eso es un elemento muy importante que bueno, ya mañana se hablará de ello. Yo, sin más, esta imagen quiero dejarla, porque es una imagen de vuelo de dron, en la que sí ya hay una parte de intervención importante. Mañana se hablará de que para que las cosas parezcan como que no se ha hecho nada, hay que hacer muchísimo esfuerzo, muchísima inversión y muchísima tecnología para que eso sea así. El edificio tiene más de 2.400 metros cuadrados en sótanos hechos por bataches para poder afrontar. Yo me acordaba cuando empezábamos con los estudios con esto, me acordaba de una licencia que yo le informé a Paco Torres, que fue el Parlamento de Andalucía, que fue la primera vez en la que sobre un BIC yo vi que sobre los patios, sobre los espacios libres, como las condiciones de las instalaciones cada vez son mayores, pues, oye, a sótanos que eran sótanos de instalaciones, ¿no? Pues este edificio tiene más de 2.443 metros ejecutados bajo espacios libres para dotar al edificio de lo que parecerá que se ha hecho muy poco. Yo, sin más, le paso la palabra a Álvaro, que
que continúe. 195 y es doctor desde 2016. Su actividad profesional se ha centrado sobre todo en la investigación arqueológica en la Catedral de Sevilla durante 20 años, desde el subsuelo hasta las bóvedas. A ello se suman actuaciones en otros edificios históricos ligadas a la restauración, como el Convento de Santa Clara, el Hospital de las Cinco Llagas o la Colegial del Salvador, además de varias casas-palacio. En los últimos años ha dirigido excavaciones en el antiguo Mercado de la Puerta de la Carne, la fábrica de artillería y el monasterio de San Jerónimo. Desde 2006 a 2012 ha estado contratado en el conjunto arqueológico de Itálica, llevando a cabo numerosas excavaciones en el casco urbano de Santiponce y sobre todo en el Teatro Romano. En la actualidad sigue desarrollando su investigación en el marco de la arqueología urbana. Cuando quieras, Álvaro. Gracias a Isabel de Hungría por la invitación y la persona de Francisco Torres por pensar en mí para presentar someramente, porque además el ciclo es un ciclo de reflexión, no es descripción arqueológica, pero como es una obra inédita en este sentido, pues le voy a dar un poco de novedades respecto a los restos que hemos encontrado, pero también, y Javier lo ha focalizado muy bien y ha presentado los problemas con los que la arqueología se ha encontrado a toro pasado, porque ya hace tiempo del momento álgido de los restos de la arqueología. Ha sido una obra en la que se ha pasado mal, porque la arqueología venía a crear otro problema. A lo mejor no era un problema, luego lo vemos como un plus, pero con esa vorágine de cumplir plazos, de cumplir dineros, de cumplir objetivos y sobre todo tantísimos metros cuadrados bajo superficie, se pasa mal porque no se cumplen los objetivos, el conocimiento está por encima de todo, eso es mi punto de vista, las cosas se podrán conservar o no, evidentemente no se tienen por qué destruir, se podrán dejar a la vista, vais a ver un ejemplo, que ha sido un punto de no retorno para la obra, porque estaba medido la utilidad de los sótanos y el descubrimiento de la villa le ha restado 1000 metros cuadrados prácticamente a la obra, a las instalaciones, con eso lleva de problema, y quieras o no, formando parte del equipo y teniendo, como digo, como lema el conocimiento, pues se pasa mal y ha habido momentos de tensión que todos los participantes han tirado para adelante y han resuelto. Yo no sé, otra empresa, otros arquitectos, otro arqueólogo, otra propiedad, si no se hubiera plantado y ha dicho hasta aquí llegamos y que pase. Pues se ha tirado para adelante, se han sacrificado objetivos, se han sacrificado 1000 metros cuadrados de sótano y tenemos pues la primera villa periurbana de Sevilla con una maravillosa piscina de 11 metros de largo y 33,5 de ancho y un mosaico que está todavía por descubrir. Así que bueno, después de haberlo pasado mal, la reflexión ¿ha merecido la pena? Siempre merece la pena, pero hay que vivirlo. Y a veces yo sigo teniendo pesadillas. Bueno, se supone que de la fábrica de artillería se conoce muchísimo, porque es un edificio que tiene 300 años, muchísima documentación, eso es lo bueno del Ejército, que lo guarda todo, y hay una gran colección de planos históricos, y hay todo un discurso, hay 2 tesis doctorales, que luego les pondré en las portadas, que son importantísimas, porque le dan voz y ponen imágenes a la historia del edificio. Pero luego llega la arqueología y pone los puntos sobre las IE y quita rayas y pone rayas y llega a la conclusión de que los planos muchas veces se repiten y hay cosas que no están. Mucho más fácil que un delineante del Ejército copie un plano cuando a lo mejor ya las cosas han cambiado. O ese discurso de la evolución del barrio, la evolución del edificio, es coherente, pero luego te metes en un cimiento, te metes en una puerta, te metes en un vano y ya las cosas se te caen. Y yo tengo una obsesión que es que ese conocimiento, aunque yo tenga un discurso coherente, yo sea capaz de transmitirlo y la gente sea capaz de entenderlo y de criticarlo. Yo no entiendo la arqueología si no es con una metodología científica. Y en arqueología, y vas a ver las fotos, hay fotos que son bonitas y fotos que son horribles y que no se entienden. Yo las entiendo, se entienden allí en el sitio.
Lo bueno es que tenemos ahora técnicas de informática que nos permiten mostrar eso. Pero me obsesiona que ese conocimiento que vamos adquiriendo, que necesita muchísima digestión. La arqueología no es lo mismo comerse una chocolatina que comerse un cocido. Excavamos, pero hay que digerir esa información. Y esa información que está bloqueada ahí, al mes encuentras otro dato que es la que hace que todo vuelva a funcionar. Y la obra lleva los tiempos contados, lleva las decisiones tomadas, y ese es el problema con el que uno se encuentra, que presenta un menú que no estaba previsto, se pone en crisis muchas cuestiones, pero se tira para adelante. Así que un poco esa es la reflexión de mi trabajo en artillería que no ha acabado. Bueno, voy a ir poniendo imágenes. ¿Se ve el puntero o no? Sí. No, bueno. Bueno, planimetría, muchísima. Plano, muchísimo. Os pongo el más antiguo de Sevilla, curiosamente el de Olavide, que tenéis ahí a la izquierda, en 1771, y curiosamente no aparece la fábrica de artillería y prácticamente nada del arrabal. Si identificamos el tagarete, identificamos ese rectángulo con dos aletas, que es el matadero de la Puerta de la Carne, el rastro, que es donde hoy está el parque de bomberos, que es donde también servía de dependencias auxiliares, muchos cerros, muladares de basura, pero curiosamente no aparece la fábrica. Y luego el otro plano, en 1868, ya el ferrocarril, ya la fábrica perfectamente dibujada, las manzanas del barrio, incluso a la huerta, y contrasta, ¿no? Pero es una zona con bastante iconografía, que a veces tiene lo bueno de tener conocimiento, pero que eso hay que revisarlo y hay que comprobarlo. Yo pongo muchas veces el ejemplo de que la arqueología es muda, tenemos que hacer que hable, y los textos son ciegos. Los textos los leemos, tenemos que tener un espíritu crítico para saber que el que lo escribe, con qué intención lo hace y qué quiere expresar. Nosotros con una frase queremos explicar todo un yacimiento, y con la planimetría pues pasa algo parecido. No es un plano hecho por los militares la realidad que vamos a ver a lo largo del tiempo, es una foto en un momento determinado. Con lo cual, aunque haya mucha documentación, tiene que ser revisada. No voy a extenderme en la historia de la fábrica de artillería, y tenéis los hitos cronológicos principales. 1540, allí está la fábrica de bronce de Sevilla, que funda Juan Morel el Viejo, en la que trabajará su hijo Bartolomé Morel, al que conocemos bien, dado que es el fundidor de Girardillo, y también funden otros elementos importantísimos como el facistol y el tenemario de la catedral. En 1604 la familia Morel lo vende a dos particulares, estos señores, Pedro Gil y Antonio Ábalos, uno fundidor y el otro un comerciante, y en 1634 es cuando ya la fábrica pasa a ser propiedad de la corona de Real Hacienda. Hasta 1720 que no se proyecta, que no quiere decir que se inicie la obra de la Real Fábrica de Artillería. Con lo cual ahí tenéis pues 200 años en los que se está utilizando casas humildes, dependencias populares construidas por Morel, y cómo van evolucionando y adaptándose, y que de las que no tenemos restos apenas, salvo la documentación que vais a ver y las descripciones. En el proyecto que se encarga en 1720 es importante ese párrafo que he transcrito y lo que he subrayado, porque realmente es lo que estamos viendo, una obra sólida de la mejor forma y disposición que sea posible, y eso es lo que nos ha llamado la atención. Los que llevamos mucho tiempo en arqueología o en la arquitectura de edificios históricos nunca hemos visto cimientos con mejor cal y ladrillos mejor hechos. Como dice la frase, está hecho con pólvora del rey y con cal. Es un edificio para que dure. Y curiosamente, los restos de la primera época de fabricación son bastante pobres, con lo cual entra una contradicción el uso diario del edificio y lo que el volumen y la arquitectura quieren presentar. Ese párrafo que se incluye en el proyecto primero, que puede que se viese modificado para la primera construcción, pues parece que queda bastante claro qué es lo que se está buscando, ¿no? Y no nos olvidemos de la fábrica de tabaco, que es hermana de este edificio y que tanto se parecen. Bueno,
voy a ir poniendo plano, evidentemente elegido con una intencionalidad, este de 1725, y ahí tienen el inicio en rojo, en carmesí, lo que son elementos de la fábrica. No son todavía el edificio que conocemos, aunque sí el callejero ya está un poco establecido, sobre todo el que da a la Bujaira, que esa es la calle que hace ese quiebro, que es la calle Portaceli, y en medio tienen como edificios que podrían pasar perfectamente por casas, que son ese sector del barrio que está funcionando con la fábrica, pero que no tiene una tipología edilicia concreta. Otro gran momento que ya ha introducido Javier, en 1767, se contrata al fundidor francés Jean Maritz, que patentó el cambio de sistema del barrenado. Para que ustedes lo sepan, porque uno no cae en estas cosas hasta que se dedica a tratar de artillería, en un principio los cañones se funden con el agujero, con un molde. Cuando se dispara, se abren, con lo cual se dan cuenta que hay que hacer una pieza maciza y luego un barrenado. Por eso es tan importante el proceso de barrenado que ha comentado Javier. Según se haga el barrenado horizontal o vertical, habrá menos defectos y menos desviaciones. Todo ese argumento del barrenado es lo que explica la parte que hemos trabajado. Esta es la parte de fundición, lo que él decía que se llama la catedral, que ha tenido intervenciones arqueológicas, pero en el subsuelo y de poco calado. Zanjas de apenas 1 metro de profundidad, hay zonas en las que sí se ha excavado un poco más, pero está por estudiar el edificio todavía. Es la mitad oriental, la que está dividida por esa calle interna, está todavía por estudiar arqueológicamente, sobre todo sabiendo que ahí es donde se concentran los restos desde más antiguos. Y la parte de las cubiertas, restaurada hace poco por la Gerencia de Urbanismo, con una volumetría y un paisaje mágico. Y esa parte que tiene ahí subrayada, he estado hablando un poco de la que está aquí a la derecha, y la parte que está subrayada es la parte del proyecto Magallanes, y que se construye a partir de 1780 con la intencionalidad de trasladar el barrenado a un punto específico que va a ser de ahí. La calle se genera precisamente para poder comunicar los cañones que salen de fundición y atraviesan el callejón y entran en la parte de fundición, perdón, de barrenado, que aparte lleva todos los accesorios, los grabadores, la munición, que también se hace ahí, y todo lo que lleva la artillería. No solamente es sacar el cañón, además pensar que cañones hay de muchos diámetros, muchos calibres y muchísima longitud, con lo cual no pensemos solo en los grandes cañones, sino que hay de mucha tipología. Con lo cual se funde en un sitio y se termina el producto en la zona que hemos trabajado, y que está formalizada en torno a lo que es la gran sala que Javier ha ilustrado, que es la sala Botani, que se denomina. Este es el momento en el que se llega a esa decisión. El arquitecto Tomás Botani, al que se le ha criticado porque era un ingeniero naval, no era arquitecto, y por tanto se le ha achacado que los problemas en las cubiertas de la sala Botani pues tienen que ver que estaba dedicado a ese barco y no a arquitectura. Pero bueno, yo creo que los problemas habrá que verlos en el edificio, esas luces tan grandes, y si realmente es culpa de su formación o no. Y esa es un poco la idea, es un edificio específicamente para barrenado y separado por una calle. Este es ese espacio que ya había presentado, con una armadura de madera impresionante, con muchísimos problemas de conservación, no tanto de diseño, que ahí no entro, sino de las cabezas metidas en los muros, con la humedad y la podredumbre, y famoso por esos detalles decorativos de mascarones, que tanto se tienen en la sala anterior, que sería la central de Botani 2, que le hemos llamado, y Botani 1, que es una nave alargada que daría al norte, y que también es en la que trabaja este señor. Es una pena, bueno, así se ve un poquito. Esta sería la sala Botani central, con su patio, el llamado patio de Carlos III. Esta nave de aquí, de la que había hablado de las obras del ejército en las cubiertas, sería esa sala de Botani con los mascarones, y como vamos a ver, el diseño del edificio es clarísimo. Es un eje enfrentado a la fundición vieja, con un límite en lo que hoy es el patio de administración y otro límite
en lo que sería las salas de fundición o lindando con crisoles, y cómo va a ir creciendo el edificio a medida que es necesario. Este límite siempre estará establecido de antiguo, y este, que también existe lindando con los vecinos, va a generar muchísimos problemas y nunca se resolvieron, de ahí ese callejón en quiebro y de ahí las anomalías que presenta la cabecera de la sala Botani, porque no tiene un espacio simétrico, sino que este quiebro, porque había un horno de pan de los vecinos, siempre ha generado anomalías, ¿no? Hay hasta una maqueta. Esta maqueta de 1799, que está en Madrid, es una maqueta que existe del edificio. ¿Perdón? Que está en el museo aquí, no está en Madrid. ¿Nunca ha estado en Madrid? No, en Madrid habría estado, pero está. Eso, estaba en Madrid. Eso. Está ahora aquí, y aquí tenéis, fijaros, las cubiertas de la sala que estábamos hablando, con los cuchillos y los cartabones, y un edificio que ya se está formalizando. Esto luego se ocupará en época de Isabel II. Bueno, uno ve esto, ve los planos y piensa que esto ha sido así, y luego la realidad es otra. Y además, aunque haya sido así, duró muy poco. Pongo otro plano, al azar, este es del siglo XX, de mediados del siglo XX, en el que no solo aparece la fábrica que hoy conocemos, sino que viene todo lo que hay al otro lado de Eduardo Dato, enfrente, con los chalés del Ministerio de Defensa y todas las naves que ahora pues se van a actuar con una promoción inmobiliaria. Sí, que planimetría tenemos muchísima y a lo largo del tiempo. Y estas son las dos tesis doctorales. En 2002, fundamental, la de Álvaro Roig, porque analizando la planimetría conservada y los textos, los libros de cuentas, la documentación diaria de la fábrica, permite hacernos una idea de la evolución del edificio. Y luego otra, más reciente, de 2008, en el que se habla a un nivel más teórico, ¿no? La Real Fundición como fábrica, cómo funciona a nivel teórico, cómo se organiza, pero no lo que nos interesa a nosotros, que es la historia de la arquitectura, como ven, y el urbanismo, ¿no? Que es el título de esa tesis, y que es fundamental para aproximarnos al edificio. El problema es ese, que hay mucha información que luego la realidad física, la arqueología, pues pone a veces en contradicción. En 2017, y ahí lo tienen, dirigido por Florentino Pozo, un control arqueológico de los movimientos de obra de ocultación de subsuelo de la fábrica de artillería, y se hicieron 16 zanjas, prácticamente 1 metro de ancho y no llega al metro de profundidad. Como ven, aquí solo están las 4 últimas en la parte que nos afecta, y las demás se hicieron en las partes de fundición, con lo cual no la incluyo. Pero quiero que se den cuenta de lo siguiente. Son 535 metros lineales, lo que supone, redondeando, 267 metros cúbicos. Y lo que planteaba el proyecto es, en una parcela de 21.700 metros cuadrados, toda la parcela, en el centro de Magallanes 9.500 metros cuadrados. Con lo cual, ¿hasta qué punto 276 metros cuadrados prácticamente nos sirven para hacer una idea del subsuelo de 9.500? Es imposible. Es imposible. Que sabemos de antemano que estamos fuera de la ciudad romana, fuera de la ciudad medieval, al otro lado de un arroyo que en determinados momentos ha sido bastante pejiguera, en una zona en la que está el arrabal de San Bernardo, pero que el resto ha sido campo. ¿Quién nos va a decir que nos fuésemos a encontrar los restos que nos hemos encontrado? Pero da lo mismo, el propio edificio ya requiere esa atención arqueológica. No hablo ya de subsuelo, que parece que el arqueólogo solo es que hay abajo. Es que el propio edificio ha evolucionado en 300 años de una manera que ha cambiado completamente las comunicaciones, la percepción, y como el propio había presentado, una puerta cegada, tapiada por ambos lados, que luego hubo que resolver. Y recuerdo con Paco Reina, Paco Agobia diciendo, es que esa puerta me fastidia todo. Y digo, Paco, esa puerta ya está, pero estaba cegada. No hay que dejarla abierta, no hay que cegarla, pero ya sabemos que está. Al final se ha quedado porque da sentido al edificio. Pero son esas cosas que no caemos, que el proyecto está visado, el proyecto está aprobado, pero ¿y qué hacemos con lo que de repente aparezca? No ya el subsuelo,
que evidentemente eso no lo vemos, pero ¿y lo de arriba? Bueno, en la tesis el plano útil más antiguo es este de 1792. Todas las fotografías se las he puesto al norte mirando para arriba. Verán que están giradas, pero es más fácil la consulta. Como todas miran para el norte para arriba, pues yo las he girado, ¿no? Bueno, pues así es la que se publica el plano más antiguo de realidad, ¿no?, del edificio, 1792, con una descripción. Y uno ve esto, no tiene, fijar, no está ni centrada la imagen, la fotografía de la tesis, lógicamente, y como van a ver está hasta recortado. El plano presenta mucho más entorno. Y empezamos nosotros a excavar y empezamos a intentar con este plano a interrogarlo, a ponerle una toalla con agua, a ponerle música, a ponerle luz, pero el plano no da para más. Hasta que a Javier le dijimos: Javier, necesitamos los planos originales y con la mejor resolución posible. Pues el día y la noche. El día y la noche, todo lo que decían los textos, ¡pumba!, cobran sentido. Y todo lo que excavamos lo lleva a otro nivel. Y este es el plano. Y me voy para atrás para que vean lo que se publica. ¿Veis que por arriba? Pues tiene hasta al otro lado de Eduardo Dato, ese edificio cuadrado que hay arriba. Eso no aparece aquí. No le interesó al doctorando y nos lo recortó. Luego iré haciéndole zoom al edificio para que lo entendáis y para que veáis cómo está todo lo que hay en ese momento, aunque durase 3 años, pero en ese momento es lo que había. La calle en el centro, como ya ha explicado Javier, lo que hoy es Avenida Eduardo Dato, que son huertas del Duque de Alcalá, con un camino que genera una línea oblicua, no sé si lo veis. Ahí arriba una línea oblicua, que es el camino que iba a la alcantarilla, que cruzaba el Tagarete, pero luego la ortogonalidad del edificio va por otro sitio. Y este es el proyecto que yo presento en Cultura para que se autorice, la intervención arqueológica, y ven en verde la zona de sótanos, prácticamente 1.341 metros cuadrados, de movimiento de tierra, con diferentes profundidades máximas de 5 metros, pero una media de 2,5, 3, también cuento con las canalizaciones. Total, redondeando, había que mover 3.800 metros cúbicos de tierra. Acuérdense de los 267 del inicio. Con lo cual, mi planteamiento, ¿cuál es? Antes de empezar a hacer los sótanos, vamos a hacer varios sondeos, varias zanjas distribuidas para que no nos encontremos sorpresas. Bueno, pues no se pudo hacer ninguno de estos sondeos. Y qué curioso, menos mal que esto está en Cultura y puedo decir que fui ahí brujo, el primer sondeo está donde luego apareció la piscina romana. Si hubiéramos hecho las cosas con tranquilidad, cumpliendo los plazos normales del conocimiento y la digestión, pues quizá no hubiéramos llevado el susto de encontrarnos la piscina, que se podía haber tapado y no se hubiera destruido. Pero aquí están los agentes que intervinieron y decidieron que la piscina se conservaba y la piscina se dejaba, restando, insisto en eso, 1.000 metros cuadrados de sótano. Y si sale la piscina, habrá más restos, pues no sale la villa, no salen los mosaicos, que también se han restado, con los problemas que eso genera. Es que las ventilaciones, la maquinaria, no pueden imaginar lo que requiere enterrar para que esto funcione. ¿Qué conocimiento previo teníamos en profundidad, ¿no? Pues lo típico sondeo geotécnico, que lo que nos está hablando es de rellenos antrópicos, que eso es como decir nada, y luego las gravas, las arenas y un poco la dinámica de la zona, ¿no? Pero era una información que prácticamente se conocía. Sí, más interesante, una obra en la calle Juan de Mata Carriazo, precisamente en la esquina con el puente de San Bernardo, que estudia geoarqueológicamente Francisco Borja, y en el que ya ese gran paquete de relleno antrópico, es decir, con ingredientes, con componentes del ser humano, pues tiene, y lo ven ahí, ya sobre la grava, todo un faseado de
época romana, dentro de los romanos lo alto imperial, quizás lo tardío, la Edad Media, y cómo hay mucha más complejidad estratigráfica en el subsuelo de las proximidades de la fábrica de artillería. Y eso tiene su sentido cuando vemos las curvas de nivel, porque volveremos al final con esta imagen. Ven que las curvas de nivel están haciendo un trazado cóncavo justamente donde está el círculo amarillo que está a grosso modo señalando la fábrica, porque es lo que hemos encontrado. El tagarete estaba pegado a la terraza fluvial, si estaba más pegado a la bujaira, para que nos entendemos, y se ha ido desplazando. Eso es lo que va a explicar por qué se conservan los restos romanos solo a 3 metros, o mejor dicho, 2,5 metros de profundidad, cuando en teoría los debe haber más arriba y debería haberlos más abajo. Pero es la propia ocupación y crecimiento del barrio lo que ha hecho que la causalidad haya permitido encontrar los restos romanos solo en una curva de nivel que es 6,5 sobre el nivel del mar. Bueno, pues he hecho un zoom de ese plano de 1790, he dicho 92 por 90, y vemos la organización de la sala de Barrenao. Si se fijan, malditos roedores, es que el cursor no me sale. Ahí está. La calle, la entrada al patio de Carlos III, aquí estaba la reja con el año de 1782 que he puesto en la primera imagen, y un patio diáfano con 4 pilares. Hoy en día todos estos vanos están cegados, y es más, aquí hay 2 habitaciones. Hemos visto cuando se han picado las paredes que efectivamente en origen los 4 pilares eran exentos. Lo que se está buscando es un radio de giro que permita mover los cañones. Necesitan espacios diáfanos y son espacios además multifuncionales. Son grandes naves. Se pasa a la nave de Botani con un espacio en el que también se está barrenando, y esto que ven aquí son unas plataformas elevadas en las que están los grandes berbiquís movidos por caballos y por mulos. Eso es lo que se llama el motor de sangre o la tracción animal, ¿no? Pero es que lo mejor es que aquí tienen la rampa por la que suben los animales arriba. Esto está elevado. Y por aquí tienen otra rampa para subir y meter aquí los animales. Esto en el plano publicado en la tesis era imposible de ver. Imposible. Se veían unos rasguños, pero ya le hemos dado sentido. Y si se fijan, hay otro elemento también de fundición menor en la cabecera que tiene este quiebro y que era no haber resuelto el litigio con los vecinos. Por eso aquí siempre va a haber anomalías hasta hoy. Y luego el resto, pues la nave de Botani 2 es diáfana, es el sitio de los grabadores, pero al otro lado, al lado sur, es también una nave paralela, pero dividida en medio por este gran muro y dividido hacia el oeste por otro espacio y también otros elementos también de barrenado menor. Este será el patio de Crisoles, la calle en su momento sucia o Icofia, que siempre ha sido límite. Bueno, pues este eje genera esta fachada exterior con un patio que hoy está todo tabicado, está formando espacios nucleares. Y aquí es lo fantástico. Aquí, cuando vemos el plano con resolución, vemos que se está marcando en grueso la fachada primitiva de 1790, 1782-1790, pero ya se le ha añadido todo el cuerpo que hoy genera la fachada a Eduardo Dato, que hoy se denomina la zona de administración, y que arqueológicamente hemos constatado que se hace pocos años después de haber terminado la fachada. Solo con la máxima resolución hemos podido verificar que ya estaba dibujado ese elemento. Como aquí hay un orden de arcos y ventanas que no es el mismo que se da aquí, anomalías que arqueológicamente, estudiando los paramentos, pues se han puesto en evidencia. Y todo esto, que también hoy está compartimentado, son naves abiertas, como luego vamos a ver. Y aquí un poco ya de la epidermis del edificio. En la sala central, la sala Botani, como ven, destaca por las puertas con cancelas de fundición, la mayoría tienen la fecha.
está entre finales del siglo XIX y principios del XX, y pensábamos que eran originales, pues todo lo contrario. En origen, lo veremos, todos estos espacios solo tenían una puerta estrecha y muy alta en un lateral y una ventana muy estrecha y también pequeña en el otro lateral, con lo cual estos vanos no existían en el siglo XVIII. Y es más, como van a ver por fuera, la iluminación venía por un óculo que por fuera, y aquí lo tienen, se conserva perfectamente. Así que con la epidermis, eliminándola donde se ha podido eliminar, porque gran parte del edificio, como ya explicarán mañana, se han mantenido sus pátinas antiguas, pero donde se ha podido, se ha visto la apertura de todos estos vanos, que lo que están hablando es de un espacio que se está transformando con la máquinas, la industrialización de la propia fábrica. Y aquí tienen ese ejemplo. Esto sería ese muro que da al sur, cortando longitudinalmente. Aquí tienen el espacio en el que estaba la plataforma elevada y donde daban vuelta los animales como en una noria, por eso nunca ha tenido puerta, nunca ha tenido vano. Y aquí, pasa que no se va a ver porque es muy pequeño, pero se ve en el edificio un pequeñito dintel de ladrillo que nos está hablando de una ventana aquí, y aquí, que tampoco se ve demasiado bien, una puerta, y por tanto podemos perfectamente hacer una maqueta virtual de cómo era el edificio a finales del siglo XVIII. Estas imágenes ya las habéis visto y un poco recordar cómo se está trabajando una plataforma. En este caso son las barrenas que se usaron en la parte antigua. Estas no son las barrenas de la parte de Botani, pero el sistema es el mismo, plataforma elevada, todo un ingenio de madera, el cañón en vertical, y se supone que en esta plataforma los animales moviéndolo, veis aquí tenéis la planta, como una noria. Aquí me he hecho un zoom, no sé si lo veis, aquí hay un pequeño dintel que nos está hablando de una ventana cegada, y aquí hay una interfaz de una puerta. En la nave de administración, lo que hoy es la fachada de Eduardo Dato y donde han estado las oficinas de los militares hasta que se van a principios de los 2000, esta imagen es imposible. Esta imagen está hecha a partir de unificar diferentes fotografías hechas con dron, y es imposible ver esto así, pero es lo que os decía yo de la tecnología, la informática, cómo nos permite mostrar el edificio. Y si os dais cuenta, y ya lo vimos en el plano, son pilares exentos, luego se ha ido compartimentando y nosotros hemos recuperado en algunas de las habitaciones el espacio diáfano, y los restos de la fabricación, suelos de ladrillo, sardinés o ladrillo a la palma, con piedras de molino, que son puntos de apoyo donde se está trabajando, y unas arquetas. Y este espacio que está aquí ha conservado un pavimento, aquí tiene una imagen, que destaca lo pobre, lo popular de la fabricación en un edificio tan bestial. Es la contradicción que antes les quería mostrar. Ese era el taller de los aprendices. Y aquí se ha conservado el pavimento como una estrella de los vientos. Se ha conservado porque este pasillo que hay entre el edificio de 1782 y la nave que han visto anteriormente se eleva al suelo. Al elevar el suelo se preserva el pavimento perfectamente. Lógicamente no era viable volver a la cota original, no obstante se ha preservado y está bastante documentado para que se admire. Y esta es una fotografía de esas que le digo del dron, que nos ha permitido documentarlo, y que si no sería imposible. Otra cuestión interesante, este es el patio de administración. Esto sería la fachada que antes le comentaba, la fachada antigua que da Eduardo Dato, y luego todo este es el módulo de oficinas que acabamos de ver, y nos sale un colector de una punta a otra, en sentido desde la calle interna hacia el Tagarete, un gran alcantarillado. Aquí ya se ha ido eliminando, y aquí todavía tenemos la bóveda, y esto se ha dejado y se va a poner en valor. Y encontramos un pavimento a sardinel con un tomo de casi 70 centímetros, durísimo, y que tenía toda la pinta de ser un pilón. La duda nuestra era si era un pilón anterior a la fábrica o no, o de la propia fábrica. Y el plano
pues nos sacó de duda, porque no sé si se ve aquí, este es ese patio del que hablamos, con la sala hoy de administración. Aquí se ve un elemento dibujado que es precisamente esa alberca. Esa alberca, ese pilón, está conteniendo agua que evidentemente para barrenado, para la fricción y para la propia fábrica hace falta, y que es eliminado cuando se amplía el módulo este del que venimos hablando, con lo cual es de la fábrica, pero de la fábrica antes de la ampliación de 1792 y es de 1782. Fíjense además en este elemento que hay aquí. Ya les digo, todo esto ha sido posible cuando hemos ido al plano original y se ha escaneado con máxima resolución. Aquí hay un elemento que no sabemos interpretar y que ha resultado ser esa gran noria que está alimentando precisamente de agua al edificio. Pero mientras que en el plano aparece perfectamente ortogonal, este es el plano del proyecto de la ampliación, por eso se marcaba la fachada vieja, hemos visto que la noria realmente no está en una posición ortogonal, sino que está un poquito más movida. Lógicamente, los temas hidráulicos pues tienen su propia explicación y ahí está el hecho. El plano habla de un proyecto, de una representación ideal, y la evidencia arqueológica es otra. Aquí tienen una sección del pozo de la noria con una solución estupenda. Al tener tanta anchura, le han creado una bóveda con dos orificios en los que entra la cadena de cangilones y que ha ido gastando. Esto todo se ha rellenado de arena y se le ha puesto encima una losa, con lo cual se ha preservado. Esto fue de las últimas sorpresas por las que todo se ponía en crisis. Toda la alimentación del edificio va a entrar por aquí. ¿Y ahora qué hacemos con la noria? Pues la noria se ha respetado, se ha documentado. Esto solamente es una imagen de las cientos de fotografías para crear una ortofoto y un modelo digital. Además ya tenemos hasta vídeo. Así que es de esas sorpresas que en puntos críticos y en momentos críticos se han resuelto. Se ha documentado, se ha preservado y, como les digo, gracias a los planos se ha entendido su razón de ser. Lo que hablábamos de los cimientos, esto es un ejemplo de los cimientos de la fábrica. Tienen casi 1 metro de ladrillo de una calidad extraordinaria. Yo decía que como los ladrillos romanos ninguno, y ahora tengo que decir como los ladrillos romanos y los de la fábrica de artillería ninguno. Y luego casi 2 metros de una zanja, este es el jalón que mide 1 metro, de un mortero de cal hecho en fosa, también con ladrillo y con piedra, de una dureza brutal. Los propios arquitectos lo mandaron a analizar porque para ellos un cimiento que no está controlado por un laboratorio, pues hay que ponerle un poco en solfa. Pues se dieron cuenta de que esto pasaría todos los ISO 9002 del mundo, ¿no? Aquí cuelga, porque este es el extremo de la fábrica que está en la calle interior. La topografía es más alta y el cimiento lo llevan hasta el sustrato sólido, hasta los limos de la terraza. Pero en la otra punta, si tiramos para el oeste, el cimiento llega a 5 metros. Es decir, que la fábrica de artillería, la zanja de cimentación va bajando, adaptándose a la topografía y bajando casi el doble de lo que hay en una punta. Aquí tienen otro ejemplo de la cimentación. Esto todavía para abajo le quedan 2 metros. Estos son las tongadas de compactación del mortero y además con todas las acometidas ya previstas. Es una obra fantástica. Hasta aquí lo que se refiere a la fábrica. Una pregunta era, ¿dónde están no nos salen trocitos de cañones, no nos salen balas, no nos salen los desperdicios del edificio? Es que todo se funde y todo se recicla y todo vuelve a usarse, ¿no? Una cuestión que nos ha parecido interesante son los ladrillos refractarios. Hemos ido encontrando hasta 20 tipos distintos de ladrillos refractarios. El 90% proceden de las Islas Británicas. Con su sello hemos localizado la fábrica, el lugar. Algunas tienen, por accidente de la propia fábrica, tienen una fecha muy concreta. Incluso hay páginas de temas industriales ingleses en las que vienen unas bases de datos brutales y por primera vez que yo sepa estamos generando una base de datos de ladrillo refractario. El problema es que
O cogemos el ladrillo y le vemos las caras donde está el sello, o todos nos parecerán iguales. Y lo mismo hemos hecho con las tejas. La teja ya industrial, que está más chembrano, es la teja musulmana, también con su sello, en este caso todas con sellos de fábricas sevillanas y valencianas, y también hemos generado una serie de fichas para crear un inventario y además que se pueda musealizar en el propio edificio. Ese muestrario de ladrillos refractarios traídos de Inglaterra y luego ya copiados por empresas sevillanas. ¿Qué tenemos antes de la fábrica? Bueno, pues justamente en la parte más cercana a Eduardo Dato es lo que le decía de la fotografía. Esto es una alberca de un palacio almohade. Este es el frente de la alberca. Aquí tiene, sí, el agua estaría donde el cimiento de la fábrica, que aquí tienen otro ejemplo de la excelente obra del cimiento que sigue, y ha cortado un patio, la alberca de un patio deprimido, ajardinado, enorme, de unos 50 metros, lo que es el arriate de largo, con restos de estuco que hemos encontrado, pero que estaba muy destruido, como ven, incluso hacia el lado sur, pues no se conservaba. No obstante, nos ha puesto en aviso que, conociendo la Bujaira, en torno a la Bujaira, las propias familias nobles almohades están construyéndose también sus palacios de recreo, porque esto no se parece en nada a una casa de patio deprimido típica de intramuro. Es decir, es un espacio bastante grande. ¿Qué es una casa de patio deprimido? Pues esto. Es una casa musulmana que tiene un jardín central, con un jardín deprimido, es decir, está rebajado, con una alberca. Pues si a todo esto le quitáis las habitaciones, que no la hemos encontrado y que quizás no la tuvieran, pues tenemos un gran jardín, un gran arriate con la alberca. Pues este frente, e incluso hasta con el desagüe, es lo que nosotros hemos encontrado en las imágenes que habéis visto anteriormente. En el propio relleno de ese jardín hemos recuperado pues una veintena de trozos de zócalos decorados, también típico de la decoración de la época, de blanco y motivos geométricos, y se van a restaurar también. Y llegamos a los romanos. Empezamos a excavar en el patio de Crisoles, que si recuerdan es el patio que da al sur, y a la cota de rebaje. Aquí tienen donde está la ferralla, ¿no? Está el rebaje ya con el hormigón. Nos empezamos a encontrar capas de arena y capas de grava, sin restos humanos ninguno. El jalón en este caso ya mide 2 metros. Y si se fijan, el cimiento ya está llegando hasta aquí. ¿Qué nos está diciendo? Que estos son aportes del Tagarete. El Tagarete, como les decía, no sabemos cuándo, pero antes de cualquier ocupación histórica, ha estado pegado más a la Bujaira, por decirlo de algún modo, y luego se ha ido desplazando, como sabemos que el propio Guadalquivir pues, también tuvo su desplazamiento. A medida que nos acercábamos hacia el oeste, excavados en los limos, nos empezamos a encontrar infraestructuras romanas, claramente canalizaciones hechas con tégulas y con ladrillo, con lo cual ya nos estaban poniendo en aviso. Y esta es la que nos va a llevar a la piscina que está aquí. Así que, a medida que hemos ido avanzando en altura de esa cota de rebaje en la que no aparecía nada y nos hemos metido en las cotas de ocupación romana, nos han salido los restos romanos. Primero nos salió un pavimento de opus igninum, que es un pavimento típico de zonas industriales, o que también puede estar en los patios, un pavimento vasto, como un terrazo, para que lo entiendan. Cerámica machacá con cal. Y luego pues nos salió la piscina. Como les decía, 11 metros de largo, 3,5 de ancho, 1,90 aproximadamente de profundidad, con una escalera en un extremo, la otra en otro. Aquí la parte la parte oeste es la que es el enmarco, la que está rota. Esta sería la canalización, el desagüe expoliado que daría a la cloaca que antes han visto. Y tiene como un rebosadero, tiene como un escalón que bordea el edificio. Aquí está menos conservado por esa relación de cotas que le decía, y aquí donde está el jalón está perfectamente el pavimento de opus igninum que rodea la piscina. En un primer momento pensamos que va a ser un tema de una villa, la parte rústica, la parte productiva, lo típico, ¿no? Acumular agua, pero nos va dando cuenta de que es demasiado grande
y que sobre todo cuando la asociamos al mosaico, pues es una piscina de una villa. Es el espacio de recreo de esta instalación agrícola de época romana. Tenemos la estratigrafía de colmatación con un material muy natural, con restos de caracoles, con restos de plantas, es decir, nos está hablando de que la villa se abandona pronto, luego hablaremos un poco de la cronología, se abandona y aquello queda como un descampado y va actuando la naturaleza. Aquí tiene una imagen desde el este, con la piscina, luego unos depósitos de gasoil, que es esta afección de aquí, depósitos de gasoil, canalizaciones de la fábrica. Aquí continuamos, sería la canalización que hemos encontrado, lógicamente, desaguando al Tagarete. Y como esta parte de aquí no la pudimos excavar hasta que se apeó la pérgola metálica, no tenemos imágenes de los dos momentos, dado que tuvimos que tapar la piscina, y esto es un montaje fotográfico en el que tenemos la piscina, la afección del depósito de gasoil, pero luego todos los muros, pavimentos y canalizaciones en torno a la piscina y que nos llevan al mosaico, que estaría aproximadamente en esta zona de aquí. Aquí nos encontramos una tumba de un niño o una niña de menos de un año. No sabemos si es anterior o posterior o coetánea a la villa, porque no hay relación estratigráfica y sabemos que se entierra a la gente en las villas, no hay por qué descartarlo. Precisamente lo poco que se sabía de época romana en San Bernardo eran enterramientos. En la parte al sur se encontraron enterramientos en diferentes puntos, pero nunca pensábamos que nos fuésemos a encontrar un complejo como este. Como ya les he dicho, tuvimos que tapar para poder desmontar las pérgolas, se cubrieron con geotextil, con arena, y en un segundo momento, incluso para poder continuar con la obra, se le metió corcho blanco, con lo cual, cuando haya que vaciarlo, pues será mucho más fácil. La cuestión es esa, que la piscina no solo se va a conservar, sino que además se va a dejar vista. Y si la piscina está aquí, en la nave de fundición, entendíamos, donde iban a ir sótanos, que teníamos ya que ir sobre aviso, teníamos que hacer una serie de catas y encontramos el mosaico. El mosaico nunca se ha excavado más allá de lo que están viendo, porque no se podía vaciar la nave entera para continuar con la obra. Y excavarlo implicaba tener que volver a taparlo, restaurarlo y luego volver a descubrirlo. Con lo cual se optó por intentar documentar la extensión, ver hasta dónde era viable construir las instalaciones que estaban previstas y preservar el mosaico. Como ven, es un mosaico geométrico, está configurado por 8 cuadrados en los dos sentidos, tiene una orla de Opus Igninum, y en principio los especialistas hablan de un siglo II después de Cristo. La verdad es que no hemos excavado por debajo, evidentemente, y toda la tierra de abandono de las estructuras de la villa, ninguna presenta materiales tardíos, con lo cual parece que se abandona en ese siglo I, porque no tenemos nada que nos feche en el segundo, aunque simplemente la tipología decorativa del mosaico, que no soy yo nadie para ponerla en duda, pero sí es verdad que sí, que dura muy poco la villa y se abandona. Si la piscina se queda, el mosaico se queda. Si la piscina se expone, el mosaico se expone. Y la piscina la teníamos delimitada, pero el mosaico, ¿qué hacemos con él? ¿Qué soportes ponemos para que se pueda utilizar el edificio, pero a la vez pueda visitarse el sótano? Solo con 2,5 metros de altura. Piensen que los restos salen donde salen, la cota de 9 metros es la que es, con lo cual un sótano que debe tener 3 metros, en este caso eran 2,5. Pues se ha hecho el esfuerzo y se ha diseñado una estructura que mañana le explicarán con detalle para salvar el mosaico. Hicimos una serie de catas para ver, ya con un diseño previo, que respetase la orientación de los muros romanos, que no tienen nada que ver con los muros de la fábrica, dónde había pérdida, dónde había falta, para poner una serie de micropilotes que soportaran la estructura que ahora les voy a enseñar, y eso nos permitió pues catar un poco la nave
y llegar a puntos en los que entendimos que podíamos estar incluso hasta la parte de las termas privadas de la villa, porque nos salió un pavimento mucho más bajo que el mosaico, claramente con rubefacción de haber tenido fuego, y nos estaba hablando de la zona de las cámaras de combustión, de lo que sería la parte de esas termas privadas, que no han aparecido porque están en una zona en la que no hubo que excavar y, por tanto, no hubo que destruir. Básicamente, aquí en esta mezcla de elementos, pues tienen los muros de la fábrica, que se ven con una orientación, el dichoso depósito de gasoil, la piscina, esta trama son los pavimentos de Signinum, aquí tienen el mosaico, los restos que tenemos con los puntos topográficos y el diseño teórico. Ya se ha confirmado esta alineación, esta alineación, esta alineación, y por tanto es esta ausencia o no de elementos romanos lo que ha permitido generar un diseño. Aquí tienen la ortofoto con la trama, aquí tienen otra imagen, el diseño de unos micropilotes y una estructura metálica que es la que va a permitir poder acceder a la cripta arqueológica. Al final de la nave de fundición encontramos un poco el resumen de la estratigrafía. Nos encontramos un pozo de sillares que pensábamos que era romano, pero resultó que es almohade. Salvo esto y la alberca, son los únicos elementos medievales que tenemos. Un pavimento de trozos de ladrillo asociado a la villa. Y esto es un poco el resumen de lo que les decía. Estas cotas son más altas, la caída por causa del tagarete, los romanos se instalan aterrazándose en esa ladera, y luego, cuando el tagarete se ha alejado, el barrio de San Bernardo ha tomado la cota más baja y ha subido, y la Bujaira, que está en la cota más alta, ha generado también esa subida, y en ese punto de encuentro de dos cotas es donde se ha conservado los romanos. Sabemos que a 6,5 para el norte y para el sur están los restos. Esta es la estructura. Como ven, afección lo mínimo posible, salvo el mosaico que está aquí, que se tapó. El resto, ven, con geotextil, donde hemos hecho las catas, pues el resto está por excavar. Es decir, la villa está por excavar. Yo no tengo más información que la que le estoy dando. Y una sorpresa, y con esta termino. En la fosa de cimentación de ese pozo nos encontramos este capitelito, que apenas mide 20 centímetros de altura, que todavía creo que me mira. Es un capitelito así, que se puede fechar en el siglo VII, y que termino ya con qué deparará, ¿no?, el artillería del barrio de San Bernardo. ¿Qué pinta este capitel ahí? Si es del siglo VII, hay una iglesia. Si no es una iglesia, hay una mezquita que ha utilizado capiteles, que es muy habitual, porque estos capiteles los conocemos muchas veces reutilizados en alminares. Sea como sea, insisto, aquí están observándonos este capitel, que incluso parece un ídolo calcolítico, y que es el hallazgo más sorpresivo y también más espectacular y más insólito de artillería. Así que muchas gracias por todo.